Suéteres grises y holgados. Pantalones enormes que le quedaban 3 tallas más grandes. Esa era la armadura impenetrable de Katrina. Katrina enterraba a propósito su cuerpo de 90 kilos bajo capas y capas de tela barata, rogando en silencio poder volverse completamente invisible en el mundo despiadado de las finanzas corporativas de Chicago. Y funcionaba. Funcionaba a la perfección con sus compañeros crueles. Funcionaba con su exnovio, ese traidor que le había clavado un puñal en el pecho. Pero Katrina cometió un error fatal, subestimó por completo a Dwan Russo. Mientras todos los demás en la oficina veían a una contadora gorda y desaliñada, un chiste ambulante al que burlarse en los pasillos, el criminal más peligroso de todo el Medio Oeste veía algo completamente distinto. Veía a una reina exuberante y brillante, esperando a que alguien la desenterrara. Violentamente. Sin piedad. Las luces fluorescentes zumbaban sobre las oficinas relucientes, todas de vidrio, de Russo Logistics, bañando con un resplandor estéril el piso 72 de la torre en el centro de Chicago. Katrina Evans estaba encorvada frente a sus 2 monitores, sus dedos gruesos volando sobre el teclado mecánico. Iba envuelta en un cardigan azul marino de talla 3XL para hombre, que le colgaba hasta más abajo de las rodillas, combinado con unos pantalones negros sin forma que arrastraban levemente por la alfombra. Debajo de esas capas pesadas y sofocantes de lana y algodón, Katrina escondía un cuerpo que la sociedad, y su propio trauma, le habían enseñado a odiar. Pesaba 97 kilos. Tenía un vientre suave y prominente. Muslos gruesos y pesados que se rozaban al caminar, y un busto generoso que ella aplastaba sin piedad bajo sostenes deportivos demasiado ajustados. Para las asistentes administrativas de talla 2, impecables, y para los financieros obsesionados con el gimnasio, Katrina era un chiste andante. La llamaban la carpa azul marino a sus espaldas. Y nadie era más cruel que Liam Bradley. Liam era el director financiero senior, un título que ostentaba únicamente gracias al trabajo agotador y sin reconocimiento de Katrina. Liam también era su exnovio. 3 años atrás, cuando Katrina era una contadora junior ingenua, Liam la había seducido hasta hacerla entrar en una relación secreta y silenciosa. Katrina le había cocinado. Le había limpiado el apartamento. Le había armado sus portafolios corporativos completos. Entonces, la noche antes de un gran ascenso, Katrina lo encontró dentro de su Mercedes-Benz, con una recepcionista rubia y delgada. Cuando Katrina lo confrontó, con el corazón haciéndose pedazos, Liam la miró de arriba abajo con puro asco. Vamos, Katrina, le había dicho con desprecio, palabras que quedarían grabadas para siempre en su mente. Mírate. Estás gorda. Eres una ballena. ¿De verdad pensaste que un hombre como yo caminaría orgulloso por la avenida Michigan tomado de la mano de alguien, que parece un malvavisco embutido en una blusa? Sé realista, Katrina. Tú sirves para hacerme las hojas de cálculo. Y nada más. Desde ese día, Katrina se había encerrado por completo en su propio caparazón. Dejó de buscar ropa que favoreciera su figura curvy. Dejó de maquillarse. Se convirtió en un fantasma, haciendo en silencio el trabajo de Liam, porque Liam la amenazaba constantemente con hacer que la despidieran si no obedecía. Liam tenía la confianza de la alta gerencia. Y ella era solo la chica gorda del rincón. Pero la alta gerencia estaba a punto de vivir una sacudida aterradora. Los rumores llevaban semanas circulando. El verdadero dueño de la empresa, Dwan Russo, venía personalmente a Chicago a auditar la sucursal. Russo Logistics era un secreto a voces en el bajo mundo. Era una fachada legal, brillante y extremadamente lucrativa, de la familia criminal Russo, una organización mafiosa que controlaba los puertos desde Nueva York hasta los Grandes Lagos. A las 10 en punto de una mañana lluviosa de martes, la temperatura de la oficina pareció desplomarse 20 grados. Las pesadas puertas dobles de la suite ejecutiva se abrieron de golpe, y Dwan Russo entró. Dwan era un hombre que le robaba el oxígeno a cualquier habitación en la que entrara. Medía casi 2 metros, vestido con un traje Armani negro absoluto, hecho a la medida, que remarcaba sus hombros anchos y su cintura estrecha. Dwan parecía un depredador obligado a vestirse de civilizado por la fuerza. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás. Su mandíbula estaba cubierta por una barba de pocos días, dura. ¿Y sus ojos?
Sus ojos eran de un ámbar pálido y penetrante que no se le escapaba absolutamente nada. 4 hombres enormes lo seguían, con bultos evidentes bajo sus chaquetas. Sala de juntas. Dwan retumbó, su voz un barítono grave y áspero que le heló la espalda a Katrina. Todo el personal senior. Ahora mismo. Katrina mantuvo la cabeza baja, intentando desesperadamente fundirse con las paredes de su cubículo. Ella no era personal senior. Ella era apenas el dron invisible de siempre. Pero Liam se detuvo junto a su escritorio, dejando caer con fuerza una carpeta gruesa sobre el teclado. Necesito las proyecciones trimestrales de las bodegas del sur, Samu, siseó Liam con veneno, ajustándose la corbata de seda. Y arregla las discrepancias en las rutas de las cuentas en el extranjero. Si Russo hace preguntas, necesito las respuestas en mi tablet, de inmediato. No la cagues, o vas a terminar en la calle pidiendo limosna. Katrina tragó saliva, tragándose el nudo espeso de la humillación en la garganta, las mejillas ardiéndole en rojo. Ya arreglé las rutas en el extranjero anoche, Liam. Los números que tú metiste estaban activando una alerta federal. Enterré el excedente en las cuentas de las empresas fantasma, tal como me pediste. Lo que sea. Solo asegúrate de que el tablero esté funcionando, ladró Liam, marchando hacia la sala de juntas de vidrio. Durante las siguientes 2 horas, Katrina se quedó en su escritorio observando la sala de juntas a través de las paredes de cristal. Dwan Russo estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de roble, irradiando una quietud letal y aterradora. Liam estaba de pie junto al proyector, presentando con total confianza los modelos financieros que Katrina había diseñado con su genialidad. Liam se estaba llevando el crédito de su trabajo, sonriendo con esa sonrisa engreída y ensayada. De repente, Dwan levantó una sola mano, cargada de anillos pesados. La sala quedó en un silencio absoluto. Incluso a través del vidrio grueso, Katrina pudo ver el pánico puro cruzando la cara de Liam. Dwan se inclinó hacia adelante, apuntando con un dedo largo y tatuado hacia la proyección. Estaba haciendo una pregunta. Liam titubeó. Golpeteaba frenéticamente su tablet, esperando que Katrina le mandara la salvación. Katrina escribió rápidamente la explicación del vacío legal fiscal en su chat seguro. Pero Liam estaba tan alterado que la leyó completamente mal. Soltó una respuesta que hizo que los demás ejecutivos hicieran una mueca de dolor. Dwan no gritó. Ni siquiera parpadeó. Simplemente giró la cabeza. Sus ojos ámbar pálido recorrieron lentamente el piso abierto de oficinas, fuera de la sala de juntas. Estaba buscando el verdadero cerebro detrás de la operación. Sabía que un traje vacío como Liam jamás habría podido diseñar un algoritmo de lavado de dinero tan sofisticado. Y entonces, a través del vidrio, los ojos de Dwan se clavaron directamente en Katrina. Katrina se congeló. El aire se le atoró en el pecho. Tiró frenéticamente del cuello de su suéter enorme, tratando de encogerse aún más dentro de su silla ergonómica. Estaba acostumbrada a que la gente la mirara y no la viera. Pero Dwan no la estaba atravesando con la mirada. Dwan la estaba mirando a ella. Sus ojos bajaron de su rostro asustado hasta el bulto enorme y sin forma de su ropa. Y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se asomó en la comisura de su boca despiadada. Dwan lo sabía. Para las 9 de la noche, la oficina estaba completamente desierta. La tormenta afuera se había intensificado. Láminas violentas de lluvia azotando los ventanales del suelo al techo de la torre. El sistema de aire acondicionado del edificio se había apagado por la noche, dejando toda la planta de oficinas sofocantemente calurosa. Katrina era la única que quedaba. Liam le había ordenado quedarse a recalibrar todo el portafolio del tercer trimestre, porque Dwan había exigido una revisión forense completa para la mañana siguiente. Katrina estaba exhausta. La espalda baja le dolía, y el sudor comenzaba a perlarle la frente. El pesado cardigan de lana que llevaba se había convertido en un horno insoportable. Creyendo que estaba completamente sola, Katrina finalmente cedió ante el calor opresivo. Se puso de pie, revisó los pasillos oscuros y vacíos, y lentamente se desabotonó el enorme cardigan azul marino, dejándolo caer de sus hombros y colgándolo sobre su silla. Debajo llevaba una simple camisa blanca de botones. Seguía siendo talla XL de hombre, pero sin la armadura pesada del suéter,
La física pura de su cuerpo ya no podía ocultarse por completo. El algodón delgado y húmedo se le pegaba a la cintura gruesa y carnosa. La tela se tensaba peligrosamente sobre sus pechos pesados y abundantes, los botones a punto de reventar por la presión. Sus caderas anchas y voluptuosas, y sus muslos gruesos, quedaban claramente definidos bajo los pantalones baratos. Katrina era, sin lugar a dudas, curvy. Y hermosa. Katrina suspiró, levantando sus brazos rellenitos para recogerse el cabello castaño y encrespado en un moño desordenado, arqueando sin querer la espalda y empujando su pecho pesado hacia adelante. El algoritmo que armaste para las cuentas de Caimán es perfecto. Una voz oscura y aterciopelada resonó desde las sombras. Pero el idiota que lo presentó no sabe la diferencia entre un fondo de cobertura y una red de avala. Katrina gritó, girando violentamente. Chocó contra el borde de su escritorio, sus manos volando instintivamente a cubrirse el pecho. Dwan Russo salió de la oscuridad del pasillo. Se había quitado el saco del traje, y llevaba solo una camisa negra de vestir con las mangas remangadas hasta los codos, dejando ver antebrazos cubiertos de músculo denso y tinta oscura e intrincada. Se movía con la gracia silenciosa y aterradora de un depredador supremo. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que le aflojó las rodillas a Katrina. «Señor Russo». Katrina jadeó, la voz temblorosa. Buscó frenéticamente su cardigan gigante, desesperada por cubrir su cuerpo. «Yo. Lo siento. Pensé que todos se habían ido a casa. Solo estoy terminando los reportes del señor Bradley». Dwan se acercó, su mano grande adelantándose para arrebatarle el cardigan antes de que ella pudiera alcanzarlo. Lo lanzó sobre un archivero cercano, fuera de su alcance. «Déjalo», ordenó suavemente, su voz sin dejar espacio alguno para el debate. «Hace 32 grados aquí adentro, Piccola, pequeña. Estás sudando». El corazón de Katrina martilleaba furiosamente contra sus costillas. Cruzó sus brazos gruesos sobre el estómago, encogiéndose bajo su escrutinio intenso. «Por favor», susurró, lágrimas de pura vergüenza asomándole en los ojos. «Sé cómo me veo. No tiene que mirarme. Voy a terminar mi trabajo y me voy». Dwan se detuvo a solo centímetros de ella. Su aroma, cedro rico, tabaco caro y peligro puro y concentrado, la envolvió por completo. Dwan no la miraba con el asco que siempre mostraba Liam. Tampoco la miraba con lástima. La miraba como un hombre hambriento mira un banquete completo. «¿Y cómo te ves, Katrina?», preguntó Dwan, su voz bajando una octava mientras sus ojos recorrían lenta y deliberadamente los botones tensos de su camisa blanca, trazando las curvas exuberantes de sus caderas y el bulto grueso de sus muslos. «Gorda», balbuceó ella, la mirada clavada en la alfombra. «Sé que soy enorme. Mi exnovio, Liam, me lo recuerda todos los días. Por eso me escondo. Así que, por favor, déjeme ponerme el suéter otra vez». Una oscuridad aterradora y asesina destelló en los ojos ámbar de Dwan al escuchar el nombre de Liam. Su mandíbula se apretó tan fuerte que un músculo le tembló visiblemente en la mejilla. Lentamente, Dwan extendió la mano. Katrina se estremeció, esperando un golpe o un empujón cruel, pero en cambio sintió la punta de sus dedos, callosos y sorprendentemente cálidos, levantándole suavemente la barbilla. La obligó a mirarlo a los ojos. «Liam Bradley es hombre muerto caminando», dijo Dwan, su tono conversacional, pero goteando intención letal. «Es un ladrón, un mentiroso y un hombre fundamentalmente estúpido. Pero su pecado más grande es su ceguera absoluta». La mano de Dwan se movió desde su barbilla, su palma grande descansando plana contra el vientre suave y mullido de Katrina. Katrina jadeó ante el contacto tan íntimo. Nadie la había tocado ahí sin apartarse en años. Pero la mano de Dwan era firme, reverente, cálida contra su piel a través del algodón fino. «Ya no te estás escondiendo, Katrina», murmuró Dwan, acercándose tanto que su pecho rozó los senos pesados de ella. «He estado rodeado de mujeres sintéticas y famélicas en mi mundo durante una década. ¿Tienes idea de lo que le hace a un hombre como yo ver a una mujer tan suave, tan abundantemente hermosa, envolviéndose en basura para proteger el ego frágil de un chico débil?» Katrina estaba paralizada. Su mente se cortocircuitaba.
El líder de un imperio mafioso estaba parado en su cubículo, tocándole el vientre y llamándola hermosa. Las cuentas en el extranjero, desvió Katrina desesperadamente, tratando de dar un paso atrás, pero sus caderas chocaron contra el escritorio. Liam no dirigió ese dinero. Fui yo. Vi las LLC no registradas. Sé lo que hace esta empresa, señor Russo. Sé que está lavando millones para la organización. Si vino a matarme porque sé demasiado, hágalo. Pero no se burle de mí. Dwan no sacó un arma. En cambio, una risa oscura y genuina retumbó profundo en su pecho. Se inclinó, sus labios rozando el borde de su oreja, mandando escalofríos violentos por la columna de Katrina. Matar a mi brillante y hermosa contadora. Susurró. Ni una posibilidad, cariño. Yo no destruyo activos. Yo los reclamo. Y a partir de mañana, ya no trabajas para Russo Logistics. Trabajas para mí. Personalmente. El sol de la mañana proyectaba largas sombras dramáticas sobre el suelo de mármol pulido de la sala de juntas ejecutiva. A las 9 en punto, Liam Bradley entró con paso decidido a la habitación. Una sonrisa arrogante y engreída pintada en su rostro apuesto. Traía un elegante portafolio de cuero bajo el brazo, confiado en que el trabajo nocturno de Katrina estaba a punto de asegurarle un bono enorme y un puesto en la Junta Regional. Dwan Russo ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. A sus flancos, dos guardaespaldas enormes, sus rostros completamente vacíos de emoción. Para la fastidiosa sorpresa de Liam, Katrina también estaba en la sala. Pero no estaba acurrucada en la esquina con su típica carpa gris. Bajo las órdenes estrictas y aterradoras de Dwan, dictadas la noche anterior, Katrina había ido a casa y había excavado hasta el fondo de su armario. Llevaba puesto un vestido cruzado de color borgona profundo, una prenda que había comprado años atrás y nunca se había atrevido a usar. La tela suave y pesada se aferraba desesperadamente a sus curvas generosas, tensándose sobre sus pechos grandes y remarcando el bulto grueso y suave de sus caderas y su vientre. Katrina temblaba visiblemente, aferrando una carpeta manila contra su pecho, el rostro enrojecido de ansiedad mientras los ejecutivos la miraban fijamente. ¿Qué hace ella aquí? Siseó Liam, deteniéndose en seco. Le lanzó una mueca de burla al vestido de Katrina. Estamos organizando una venta de pasteles, Evans. Vuelve a tu escritorio antes de que rompas una silla. El silencio de la sala se volvió instantáneamente denso y violento. Dwan no levantó la voz. Ni siquiera se puso de pie. Simplemente entrelazó los dedos sobre la mesa de roble y clavó en Liam la mirada fría e implacable de un gran tiburón blanco. Siéntate, Bradley. Ordenó Dwan, suavemente. Liam tragó saliva, su sonrisa engreída flaqueando. Rápidamente tomó asiento cerca del centro de la mesa, abriendo su portafolio. Señor Russo, tengo las proyecciones revisadas del tercer trimestre que pidió. Me quedé despierto toda la noche terminando las cuentas en el EXT, no escribiste ni una sola línea de ese código. Interrumpió Dwan, su voz cortando el aire como una navaja. No cuadraste esos libros. No construiste esas empresas fantasma. Pasaste anoche en un bar de cócteles en River North con una practicante, pagando martinis de $50 con una tarjeta corporativa robada. El rostro de Liam se quedó sin una gota de color. Yo. Señor, no sé quién le dijo eso, pero, Dwan señaló a Katrina. Señorita Evans, explíquenos las rutas de Caimán. Katrina tomó un respiro tembloroso. Miró el rostro aterrado de Liam, el hombre que la había maltratado verbalmente, humillado y destrozado la autoestima durante años. Luego miró a Dwan. El jefe mafioso le dio un asentimiento lento y alentador, sus ojos bajando brevemente a su escote antes de volver a su rostro. Un calor claro y posesivo irradiaba de él. Empoderada por el hombre aterrador que la respaldaba, Katrina dio un paso adelante. Colocó su carpeta sobre la mesa. El libro original creado por el señor Bradley estaba fundamentalmente viciado. Intentó desviar el 4.2% del flujo de efectivo no declarado hacia una cuenta privada falsa, registrada bajo el apellido de soltera de su madre. Malversación. Trató de ocultarlo dentro de los gastos operativos legítimos de logística, pero los números generaron un error recursivo. Yo lo encontré.
Aislé los fondos robados, los redirigí de vuelta a las reservas principales de la organización. Y bloqueé la cuenta falsa. Los ejecutivos jadearon. Liam se puso de pie de un salto, su silla estrellándose contra el suelo detrás de él. «Perra gorda», gritó Liam, lanzándose hacia Katrina. «Me tendiste una trampa». «Tú». Liam nunca llegó a menos de 1,5 metros de ella. Con velocidad cegadora, uno de los guardaespaldas de Dwan se adelantó, interceptándolo. El hombre enorme agarró a Liam del cuello y del cinturón, levantándolo del suelo sin esfuerzo y estrellándolo de cara contra la pesada mesa de roble. El crujido enfermizo de la nariz de Liam rompiéndose resonó por toda la sala. La sangre salpicó instantáneamente la madera pulida. Katrina se estremeció, dando un paso atrás, pero Dwan ya estaba justo detrás de ella. Su mano grande y cálida descansó firme en la base de su espalda. Un ancla física que la mantenía a tierra en medio del caos. La malversación en una empresa de logística corporativa te lleva a que te despidan y te arresten, Bradley, dijo Dwan, caminando lentamente hacia el hombre sangrante y sollozante, atrapado contra la mesa. Pero tú no le robaste a una empresa corporativa. Le robaste a la familia Russo. Intentaste robarme a mí. Y peor aún. Dwan se agachó, agarrando un puñado del cabello caro de Liam, tirando de su rostro ensangrentado hacia arriba para obligarlo a mirar a Katrina. Faltaste al respeto a la mujer que acaba de salvar mi imperio de una auditoría federal. Por favor, señor Russo. Le devolveré el dinero. Sollozó Liam histéricamente, la sangre brotándole de la nariz, su antigua arrogancia completamente pulverizada. No lo sabía. Se lo juro por Dios, no lo sabía. El karma finalmente había llegado, y venía vestido con un traje italiano impecable. Llévenlo a la bodega de los muelles, ordenó Dwan a sus hombres, su voz completamente desprovista de misericordia. Que los muchachos del sótano le expliquen nuestro paquete de indemnización. Despacio. Liam gritó y se retorció mientras lo arrastraban fuera de la sala de juntas por el cuello de la camisa, sus zapatos caros rasgando el mármol, dejando un rastro de sangre y orgullo destrozado a su paso. Las pesadas puertas de madera se cerraron con un chasquido, hundiendo la sala de nuevo en un silencio aterrador. Los ejecutivos restantes se quedaron completamente congelados, con miedo hasta de respirar. Dwan se dio la vuelta, sacando un pañuelo de lino impecable de su bolsillo, limpiándose una sola gota de sangre del puño. Miró a los ejecutivos temblorosos. Katrina Evans es la nueva directora financiera de Russo Enterprises. Anunció Dwan, caminando de vuelta hacia Katrina, envolviendo su brazo pesado alrededor de su cintura gruesa, atrayéndola contra su costado sólido. Me reporta únicamente a mí. Cualquiera que le hable sin absoluto respeto se unirá al señor Bradley en los muelles. Se levanta la sesión. Mientras los ejecutivos salían apresuradamente de la sala, Katrina se quedó temblando contra el costado de Dwan. La adrenalina se desplomaba, y Katrina comprendió la realidad aterradora de su nueva vida. Ya no era una contadora invisible. Ahora era la mano derecha de un padrino de la mafia. Dwan la miró desde arriba, su pulgar trazando suavemente la curva de su cadera ancha a través de la tela borgoña de su vestido. Lo hiciste perfecto, Mia Regina. Mi reina. Murmuró, sus ojos oscuros de deseo desenfrenado y afecto letal. Ahora nos vamos. Te llevo a la avenida Michigan. Vamos a comprar media ciudad de boutiques. Nunca más vas a esconder este cuerpo espectacular bajo un suéter barato. La luz del sol se derramaba a través de los tragaluces enormes de la exclusiva boutique de la avenida Michigan, reflejándose en accesorios de bronce pulido y pisos de mármol blanco impecable. Katrina estaba parada torpemente en el centro de la sala de exhibición, sintiéndose completamente fuera de lugar. El aire olía a perfume caro y a riqueza pretenciosa. Durante años, Katrina había comprado su ropa enorme y sin forma en tiendas de descuento, evitando por completo los distritos de moda de alta gama, donde reinaban las tallas de muestra, y donde a las mujeres que se parecían a ella se les empujaba, sutil o abiertamente, hacia la puerta. Una vendedora alta y dolorosamente delgada, con un corte de cabello rubio impecable y una mirada afilada y crítica, se acercó a ellos. Su gafete decía Cynthia. Cynthia miró las caderas anchas y la cintura gruesa de Katrina,
Y luego dejó que su mirada se deslizara sobre el vestido borgoña arrugado que Katrina había usado en la oficina. Una mueca apenas disimulada tocó los labios pintados de la vendedora. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Cynthia, su tono goteando con descendencia educada. Si busca la sección de maternidad o de tallas grandes, no manejamos esas líneas en esta tienda insignia en particular. Quizás quiera probar la tienda departamental 3 cuadras más abajo. Katrina se encogió instintivamente, sus viejos hábitos aflorando de golpe. Extendió la mano, sus dedos rozando la manga del saco negro de Dwan. Dwan, tiene razón. Vámonos. Yo no pertenezco a un lugar como este. Dwan no se movió. Se quedó parado como un monolito de energía oscura y furiosa, sus ojos ámbar clavados en Cynthia con una intensidad aterradora. Lentamente se desabotonó el saco del traje, revelando la funda sujeta a sus costillas. La expresión arrogante de Cynthia se hizo pedazos al instante, reemplazada por un terror sin aliento, con los ojos bien abiertos. «Vas a cerrar las puertas del frente», ordenó Dwan, su voz un ronroneo bajo y letal que resonó en las paredes de mármol. «Vas a cancelar cada cita que tengas para el resto del día. Vas a sacar cada uno de los vestidos de diseñador, blusas, faldas y abrigos que tengas en este edificio que le queden a esta mujer espectacular. Si no tienes su talla, vas a llamar a tu competencia y hacer que te los traigan por mensajería dentro de la hora. Y si alguna vez vuelves a hablarle a mi directora financiera con ese tono de voz, voy a comprar todo este edificio solo para demolerlo contigo adentro». Cynthia tragó saliva con fuerza, sus manos perfectamente manicuradas temblando violentamente. «Enseguida, señor. Le pido una disculpa. Malinterpreté todo por completo». En 10 minutos, toda la dinámica de la boutique había cambiado hacia un frenesí aterrado y frenético. Gerentes de tienda y costureras revoloteaban alrededor de Katrina como abejas obreras. Se sirvió champán. Percheros enteros de seda personalizada, terciopelo rico y cachemira a la medida fueron sacados de los cuartos secretos del fondo. Por primera vez en su vida, Katrina no fue obligada a meterse en una prenda diseñada para esconderla. Bajo la mirada vigilante y depredadora de Dwan, Katrina fue envuelta en ropa construida para venerarla. Salió del probador con un vestido cruzado de seda color esmeralda que abrazaba la curva pesada de sus pechos y caía en cascada hermosa sobre sus caderas mullidas y sus muslos gruesos. La tela se ceñía firmemente a su cintura, dándole una silueta de reloj de arena devastadora. Katrina se miró en el espejo del piso al techo y jadeó. La mujer que le devolvía la mirada no era un fantasma invisible y desaliñado. Era una sirena poderosa y exuberante. Dwan se levantó del sofá de terciopelo, sus ojos ámbar completamente dilatados. Caminó hasta pararse detrás de ella, sus manos grandes descansando pesadamente sobre sus caderas anchas, los pulgares presionando la carne suave de su cintura. Se encontró con su mirada en el espejo. Se acabó el esconderse. Susurró Dwan, su pecho presionando contra la espalda de Katrina. «Eres magnífica, Katrina. Tienes una mente que aterroriza a los hombres, y un cuerpo que los pone de rodillas. Es hora de que salgas a la luz». Pero la luz proyectaba sombras largas y peligrosas. 3 horas después, Katrina iba sentada en la parte trasera del Maybach blindado de Dwan, rodeada de docenas de bolsas de compras, mientras conducían hacia su propiedad privada en la Costa Dorada. La opulencia de su nueva realidad era vertiginosa. Pero cuando llegaron hasta las pesadas rejas de hierro forjado, fuertemente vigiladas, del complejo ruso, la realidad brutal del mundo de Dwan se vino abajo con estrépito. Esperando en los escalones frente a la mansión de piedra masiva había un hombre que Katrina jamás había visto. Era mayor, con cabello plateado y una nariz aristocrática afilada, flanqueado por 6 hombres fuertemente armados. La mandíbula de Dwan se tensó al instante, la energía romántica y posesiva que irradiaba desapareciendo, reemplazada por una violencia fría y calculadora. «Quédate en el auto, Katrina», ordenó Dwan, deslizando la mano dentro de su saco para descansarla sobre su arma. «Cierra las puertas». «¿Quién es ese?», preguntó Katrina, el corazón martillándole contra las costillas. «Artur Moretti», se burló Dwan, los ojos entrecerrados. «El jefe de la organización del West Side. Una cucaracha que cree que puede alimentarse de mis migajas. No te muevas».
Katrina observó a través del vidrio blindado y polarizado cómo Dwan salía del Maybach. Sus guardaespaldas se materializaron instantáneamente desde las sombras de la propiedad, formando un muro letal alrededor de su jefe. La tensión en el aire era tan densa que se sentía sofocante. Artur Moretti sonrió con una sonrisa fría y reptiliana. Dwan. Escuché que tuviste una mañana emocionante en el centro. Me sorprendió saber que Liam Bradley, nuestro amigo en común, quien me suministraba un flujo muy lucrativo de datos del extranjero, de repente tuvo un trágico accidente en los muelles. Katrina jadeó dentro del auto. Liam no solo había estado malversando para sí mismo. Había estado vendiendo secretos de la familia Russo a un jefe mafioso rival. Bradley era un ladrón y un traidor. Respondió Dwan con calma, de pie firme. Su accidente fue completamente autoinfligido, y el conducto que te alimentaba está permanentemente cortado. Artur. Las cuentas no declaradas están bloqueadas. Los ojos de Artur se deslizaron más allá de Dwan, escudriñando el vidrio oscuro del Maybach. No podía ver a Katrina con claridad, pero sabía que alguien estaba ahí adentro. Un conducto es tan seguro como el plomero que lo arregla, Dwan. Escucho que tienes una nueva directora financiera, alguna gordita de escritorio que sacaste del sótano. ¿De verdad crees que una secretaria glorificada puede superar en astucia a mis contadores? Voy a desangrar tus puertos de embarque antes de que termine el trimestre fiscal. Entrégame las nuevas claves de encriptación, o vamos a la guerra. Dwan ni siquiera se inmutó. Simplemente se acercó más a Artur, alzándose sobre el hombre mayor. No tienes el capital para una guerra, Artur. Y si vuelves a hablar de mi directora financiera con falta de respeto otra vez, te voy a cortar la lengua y se la voy a dar de comer a mis perros. Sal de mi propiedad. Artur fulminó a Dwan con la mirada, el rostro enrojeciendo de furia. Hizo una señal a sus hombres, y estos retrocedieron lentamente hacia sus camionetas. Te estás ablandando, Russo. Confiar tu imperio a una nadie de talla grande será tu perdición. Veremos quién es dueño de los puertos el viernes. Cuando los vehículos rivales se alejaron, Dwan caminó de vuelta al Maybach y abrió la puerta. Katrina temblaba, su mente acelerada. Había salido de la sartén del abuso corporativo directo al fuego ardiente de una guerra mafiosa. Va a atacar la empresa, dijo Katrina, su voz apenas un susurro, mientras Dwan la ayudaba a bajar del auto. Que lo intente, dijo Dwan, atrayéndola cerca, besándole la coronilla. Tengo un ejército de guardaespaldas. No puede tocarnos. Katrina levantó la mirada hacia sus ojos ámbar, su mente brillante y matemáticamente dotada ya arrancando a toda velocidad. Recordó los números de ruteo que Liam había usado. Recordó las corporaciones fantasma tras las que probablemente se escondía Artur Moretti. No necesitas un ejército de guardaespaldas, Dwan, dijo Katrina, su voz estabilizándose mientras una confianza nueva y despiadada florecía en su pecho. Alisó la tela rica de su vestido esmeralda, adueñándose de su espacio y de su poder. Solo necesitas a tu directora financiera. Dame acceso a los servidores centrales de la organización. Voy a dejar en la quiebra total a Artur Moretti antes del jueves. El salón de baile subterráneo del Hotel Continental era una caverna de terciopelo, humo de cigarro y secretos peligrosos. Era la noche del jueves, la velada tradicional de la cumbre mensual de la comisión, un encuentro neutral donde las organizaciones criminales más importantes del Medio Oeste se reunían para negociar, amenazar y desplegar su poder. Katrina estaba de pie junto a Dwan, en la cabecera de una mesa masiva de caoba. Ya no temblaba. Envuelta en un vestido de terciopelo negro, hecho a la medida, con un escote pronunciado que exhibía orgullosamente su busto magnífico, Katrina se veía cada centímetro una reina de la mafia. Su cabello encrespado había sido peinado con esmero en rizos voluminosos que caían en cascada, y un labial rojo sangre pintaba sus labios llenos. Estaba de pie, erguida, negándose a encoger su cuerpo de 90 kilos. Dejaba que sus curvas exuberantes y pesadas exigieran el espacio que merecían en un salón lleno de hombres letales. Dwan mantenía una mano posesiva y pesada descansando en la piel desnuda de su espalda baja. Una advertencia silenciosa y aterradora para cualquier hombre en la sala que se atreviera a mirarla un segundo de más. Al otro lado de la mesa estaba sentado Artur Moretti. Se veía engreído, flanqueado por sus capós de más alto rango y su principal contador forense,
Un hombre delgado y grasoso que tecleaba furiosamente en una laptop. Artur creía que estaba entrando a una vuelta de victoria. Pensaba que tenía a la familia ruso acorralada. Me alegra que hayas traído a tu mascotita, Duan. Se burló Artur, recostándose en su silla de cuero y encendiendo un grueso cigarro cubano. Miró a Katrina de arriba abajo con abierto asco. Aunque me sorprende que hayas encontrado un vestido lo suficientemente grande para cubrirla. Le pediste prestado un paracaídas a tu división de logística. Algunos de los hombres de Artur se rieron entre dientes. El sonido se cortó de inmediato cuando la mano de Duan dejó la espalda de Katrina, deslizándose hacia el arma en su cintura. La sala se sumió en un silencio letal y sofocante. Pero Katrina colocó suavemente su mano manicurada sobre el antebrazo rígido de Duan, deteniéndolo. Ella no necesitaba violencia física para destruir a un hombre. Ella era un arma de destrucción financiera masiva. Señor Moretti, habló Katrina, su voz clara, melodiosa, cargada de autoridad absoluta. Me preocuparía menos por el talle de mi vestido, y mucho más por su patrimonio neto en caída libre. Aunque supongo que una billetera vacía es mucho más ligera de cargar. Artur resopló, soplando una nube de humo hacia el techo. Un guión tierno, cariño, pero mis contadores ya sortearon los viejos cortafuegos de Liam Bradley. Tenemos un congelamiento sobre tus manifiestos de envío principales. A la medianoche, tus rutas europeas van a caer por defecto en mis empresas tenedoras. Katrina sonrió, una sonrisa fría y aterradora que reflejaba perfectamente la de Duan. Se estiró, tomó una tablet negra y elegante de la mesa, y la deslizó con gracia sobre la superficie de caoba hasta que chocó contra el cenicero de cigarro de Artur. Debería revisar mejor su trabajo, Artur, dijo Katrina, su tono goteando exactamente la misma condescendencia que ella había sufrido de gente como él durante años. Cuando Liam armó el conducto de malversación, usó un mezclador cripto descentralizado para ocultar el rastro. Fue astuto, pero fundamentalmente inestable. Cuando ustedes intentaron acceder a él usando sus algoritmos de fuerza bruta el martes, activaron una trampa recursiva que yo misma diseñé en el libro contable. El contador de Artur, de repente, palideció. Sus dedos dejaron de teclear. Se quedó mirando fijamente su pantalla, aterrorizado. ¿De qué está hablando?, ladró Artur, mirando a su contador. Sí. Señor. Tartamudeó el contador, el sudor cayéndole por el rostro delgado. Las cuentas en el extranjero están vacías. Nuestras cuentas principales, las tenencias de Caimán, los fideicomisos inmobiliarios, los fondos de pensión sindicales que desviamos, están en cero. Artur se abalanzó hacia adelante, arrebatándole la tablet a Katrina. La pantalla mostraba una transmisión en vivo del flujo vital financiero de su imperio criminal. Cada una de las cuentas estaba drenada. No solo congelaste mis líneas de embarque, Artur, explicó Katrina suavemente, apoyando sus manos mullidas sobre la mesa e inclinándose hacia adelante, dejando que la mera presencia de su intelecto aplastara la sala. Accidentalmente abriste una puerta trasera directo a tus propios servidores privados. Yo no solo te bloqueé el acceso a Russo Logistics. Sistemáticamente drené hasta el último dólar de tus ingresos ilegales. Más de 400 millones de dólares. Todo ha sido enrutado, lavado y enterrado permanentemente en fideicomisos filantrópicos imposibles de rastrear, bajo nombres falsos. Estás completamente en bancarrota. Maldita vaca gorda mentirosa. Rugió Artur, lanzando la tablet contra la pared, donde se hizo pedazos. Fue por su arma, perdiendo por completo la cabeza. Antes de que la mano de Artur siquiera tocara su funda, Duan se movió. No sacó su arma. Saltó sobre la esquina de la mesa pesada con la velocidad de una víbora atacando. Agarró a Artur de las solapas del traje y lo estrelló hacia atrás contra la pared de piedra del salón. El impacto le sacó el aire al jefe rival en una ráfaga violenta. Duan lo mantuvo clavado contra la pared por el cuello, sus ojos ámbar ardiendo con una furia impía. Los hombres de Artur fueron por sus armas, pero la sala entera se llenó de repente con el sonido de 20 pistolas amartillándose. Los guardaespaldas de Duan tenían a cada uno de los hombres de Moretti completamente a su merced. Perdiste la guerra antes de disparar un solo tiro, Artur. Gruñó Duan, su rostro a centímetros de la frente sudorosa del hombre en bancarrota.
Mi directora financiera acaba de despojarte de tu poder, tu dinero y tu dignidad. Ya no eres nada. Si vuelvo a ver tu cara en Chicago, dejaré que ella te despoje de tu vida. Fue. Dwan arrojó a Arthur al suelo. El otrora poderoso jefe se puso de pie a tropezones, tosiendo y humillado, mirando a Katrina con puro y absoluto terror. Fue entonces cuando comprendió lo que Dwan había visto desde el principio, la mujer suave y de talla grande, con el vestido de terciopelo, no era una mascota. Era el depredador más peligroso de la sala. Arthur y sus hombres huyeron del salón, dejando las pesadas puertas oscilando a su paso. Los jefes de organización que quedaban en la mesa miraban a Katrina en absoluto y silencioso asombro. A nadie le importaba su peso. Nadie veía a una víctima. Veían a una genio aterradora que acababa de derrumbar un imperio con solo pulsar una tecla. Dwan se dio la vuelta lentamente, ajustándose los puños. Caminó de regreso hacia Katrina, la furia violenta desangrándose por completo de él, reemplazada por un orgullo profundo y abrumador. Envolvió sus brazos alrededor de la cintura gruesa de Katrina, atrayéndola contra su pecho frente a todo el bajo mundo. Brillante. Murmuró Dwan contra sus labios, besándola profundamente, marcándola como su igual, su compañera, su reina indiscutible. Absolutamente brillante. La nieve comenzó a caer suavemente sobre Chicago, cubriendo de blanco las farolas de hierro forjado y la icónica fachada de piedra del Hotel Drake. Adentro del legendario emblema de la Costa Dorada, el gran salón de baile estaba vivo con el tintineo de las copas de champán de cristal y el murmullo bajo de la élite adinerada de la ciudad. Era la gala anual del solsticio de invierno, un evento de caridad ampliamente publicitado que servía como terreno de networking apenas disimulado para políticos, magnates corporativos e invisibles corredores de poder del bajo mundo. Por primera vez en su vida, Katrina Evans no estaba en su casa, hundiendo la cara en un bote de helado y llorando por los mensajes crueles que Liam solía enviarle. Esta noche, ella era el centro de gravedad indiscutible en la sala más exclusiva del Medio Oeste. Katrina estaba de pie junto a una escultura de hielo imponente, una visión de poder devastador y sin disculpas. Iba envuelta en un vestido de terciopelo azul zafiro profundo, hecho a la medida, diseñado exclusivamente para sus medidas por un atelier privado en Milán. La tela pesada y lujosa se ceñía a cada centímetro glorioso de su cuerpo de 90 kilos. El corsé del vestido levantaba y realzaba sus pechos abundantes y suaves, mientras el drapeado dramático sobre sus caderas acentuaba el grosor amplio y exuberante de sus muslos. Un collar de diamantes deslumbrante, un regalo de Dwan, descansaba pesado contra su clavícula, atrapando la luz de los enormes candelabros de cristal. Katrina no se estaba escondiendo. Estaba presidiendo la corte. La reestructuración de los desarrollos de South Loop avanza sin contratiempos, señor alcalde, dijo Katrina con fluidez, tomando un sorbo delicado de su agua con gas. Miró al alcalde de Chicago directo a los ojos, plenamente consciente de que las donaciones políticas de Dwan eran lo único que mantenía a ese hombre en su puesto. Sin embargo, los permisos de zonificación para los muelles necesitan agilizarse para el martes. Confío en que eso no será un problema. El alcalde, un hombre que normalmente intimidaba a todo el que le hablaba, se secó la frente nerviosamente con un pañuelo de seda. Miró rápidamente hacia Dwan, quien estaba parado a apenas 1 metro de distancia, observando a Katrina con la mirada orgullosa y ferozmente posesiva de un león observando a su pareja. Por supuesto, señorita Evans. Tartamudeó el alcalde, inclinando ligeramente la cabeza. Haré que mi jefe de gabinete entregue personalmente los permisos firmados en su oficina antes del lunes por la tarde. Mientras el político se escabullía, Katrina se permitió una pequeña sonrisa triunfante. Sintió la mano pesada y cálida de Dwan deslizarse hasta la base de su espalda, el calor de su palma irradiando a través del terciopelo azul. «Eres aterradora», murmuró Dwan en su oído, su voz profunda mandando una cascada de escalofríos por su columna. «Llevo 10 años sobornando a ese hombre, y nunca me ha mirado con tanto miedo como el que acaba de mostrarte a ti». Katrina se recostó contra su pecho sólido, el corazón revoloteándole. Solo le recordé las realidades financieras de su campaña, Dwan. A las matemáticas no les importa su postura política. Los números son absolutos. Dwan la giró suavemente entre sus brazos, sus ojos ámbar pálido oscuros de adoración. Tú eres absoluta, mía Regina.
Alcanzó a rozarle con el pulgar callosos un rizo suelto de su mejilla. ¿Ves cómo te miran esta noche? Nadie te está atravesando con la mirada. Ven exactamente lo que yo veo. Una reina. Katrina miró alrededor de la sala. Era cierto. Hacía apenas unos meses, en sus suéteres grises y holgados, estas socialites la habrían tratado como servicio doméstico. Ahora, las esposas imposiblemente delgadas y llenas de botox de los ejecutivos corporativos la miraban con envidia descarada. Los hombres poderosos la miraban con una mezcla de profundo respeto y deseo sin disimulo, aunque ninguno se atrevía a acercarse mientras Dwayne Russo estuviera a su lado. Katrina había reclamado su cuerpo, comprendiendo que su suavidad, su tamaño y sus curvas no eran defectos que minimizar, sino un lienzo magnífico de su feminidad. Necesito ir al tocador, susurró Katrina, dándole un beso suave en la mandíbula a Dwayne. Vuelvo enseguida. Dwayne asintió, sus ojos escaneando la multitud con precisión letal y automática. 2 minutos, y después te llevo a casa a quitarte ese vestido. Katrina se sonrojó furiosamente, el pulso acelerado mientras se abría camino a través del mar de smokines y vestidos de gala, hacia el gran corredor de mármol que llevaba a los baños privados. El pasillo estaba en silencio, iluminado tenuemente por candelabros antiguos, un marcado contraste con la energía ruidosa y bulliciosa del salón. Al acercarse a las pesadas puertas de roble del baño de damas, una sombra se despegó de una alcoba cercana. Katrina jadeó, retrocediendo instintivamente. Saliendo hacia la luz tenue estaba Liam Bradley, pero era completamente irreconocible comparado con el engreído financiero impecablemente arreglado que la había atormentado. Su traje caro estaba rasgado y manchado. Su nariz estaba pesadamente vendada, torcida e hinchada por donde el guardaespaldas de Dwayne se la había roto. Uno de sus ojos estaba completamente cerrado por la hinchazón, florecido de moretones amarillos y púrpuras. Se veía errático, hambriento, y profundamente desquiciado. «Liam», susurró Katrina, el estómago cayéndosele. «Sorprendida de verme, Samu». Siseó Liam, su voz rasposa y quebrada. Metió la mano dentro de su abrigo enorme y sacó una pistola oscura y pesada, apuntándola directo a su pecho con la mano temblorosa. Katrina se congeló, el aire escapándose de sus pulmones, pero sorprendentemente no sintió el terror paralizante y sofocante que solía sentir cuando Liam la regañaba. Al mirarlo ahora, un hombre patético y quebrado, escondido en las sombras de un pasillo de baños, la ilusión de su poder sobre ella se hizo pedazos por completo. «¿Qué haces aquí, Liam?», preguntó Katrina, su voz notablemente firme. Dwayne te desterró. Se suponía que debías dejar Chicago. «Irme», escupió Liam, dando un paso más cerca, agitando el arma frenéticamente. «¿Con qué dinero? Vaciaste las cuentas de Moretti. Moretti puso precio a mi cabeza porque cree que yo te di los códigos de acceso. La policía me busca por la malversación. No tengo nada. Mi vida está arruinada por tu culpa, gorda, miserable». Katrina se mantuvo erguida. No se cruzó de brazos sobre el estómago. No trató de encogerse. Dejó que el pesado terciopelo zafiro cayera con orgullo sobre su figura exuberante. Miró el arma, y luego de vuelta a su rostro desesperado y golpeado. Tu vida está arruinada por tu propia codicia, Liam, dijo Katrina fríamente. Pensaste que podías maltratarme, robarle a la organización más peligrosa de la ciudad, y venderle secretos a un rival, todo sin enfrentar las consecuencias. Pensaste que mi silencio era debilidad. No lo era. Era supervivencia. Y ya no necesito sobrevivirte. «Calle», gritó Liam, lágrimas de frustración brotando de su ojo bueno. «Voy a matarte. Voy a dispararte, y luego no vas a hacer nada». Una voz más fría que el invierno de Chicago resonó desde el final del pasillo. Liam se dio la vuelta de golpe, soltando un chillido patético de terror. Dwayne Russo estaba parado en la entrada del corredor. No tenía el arma desenfundada. No la necesitaba. El aura pura y abrumadora de violencia letal que irradiaba de él bastaba para robarle todo el oxígeno al pasillo. Detrás de él, 4 de sus guardaespaldas más armados, sus armas silenciadas ya apuntando a la cabeza de Liam. «Suelta el arma, Bradley», ordenó Dwayne, su voz apenas por encima de un susurro,
pero cargando el peso de una sentencia de muerte. Si esa arma se dispara, aunque sea por accidente, mis hombres no te van a matar. Te van a llevar al sótano de la planta empacadora de carne, y te van a mantener vivo mucho, mucho tiempo. Liam sollozó, la mano temblándole tan violentamente que el arma traqueteaba. Miró a Katrina, y luego a Dwan. La realidad aplastante y absoluta de su situación finalmente cayó sobre él. Era una rata atrapada en una jaula de titanio. Con un gemido patético, Liam soltó el arma. Cayó ruidosamente contra el suelo de mármol. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos sucias, llorando como un niño. Dwan ni siquiera miró al hombre patético en el suelo. Avanzó a grandes pasos, sus ojos clavados por completo en Katrina. Cerró la distancia entre ellos, envolviendo sus brazos ferozmente alrededor de la cintura gruesa de Katrina, atrayéndola contra él. Enterró el rostro en el hueco de su cuello. «¿Te lastimó?», exigió Dwan, su voz espesa con una emoción que sonaba aterradoramente cercana al miedo. Un miedo que el jefe mafioso nunca había sentido antes en toda su vida. «Estoy perfectamente bien», susurró Katrina, envolviendo sus brazos suaves y mullidos alrededor de sus hombros anchos, abrazándolo con la misma fuerza. «No me tocó. Solo es un cobarde». Dwan se echó un poco hacia atrás, mirando profundamente en sus ojos. Al no encontrar mentira ahí, el miedo en su mirada se transformó instantáneamente de vuelta en venganza fría y calculada. Giró levemente la cabeza para mirar a sus guardaespaldas. «No lo maten», dijo Katrina de repente, su voz resonando con claridad en el pasillo. Liam levantó la vista, una chispa patética de esperanza en su ojo hinchado. Dwan frunció el ceño, mirándola hacia abajo. «Katrina», te apuntó con un arma. «Muere esta noche». «La muerte es demasiado rápida para lo que me hizo a mí, y lo que le hizo a tu negocio», declaró Katrina, saliendo del abrazo de Dwan y mirando a Liam con una autoridad absoluta y escalofriante. Ella era maestra de los números, y entendía las matemáticas del verdadero karma. Si desaparece, se vuelve un fantasma, un misterio. No quiero que sea un misterio. Quiero que sea un ejemplo. Katrina levantó la vista hacia Dwan. Ya compilé el rastro digital de su malversación, el fraude electrónico, y su comunicación con Artur Moretti. Viola la ley RICO en 7 niveles federales distintos. Envié el archivo encriptado a la oficina de campo del FBI en Roosevelt Road 1 hora antes de llegar a esta gala. Los ojos de Dwan se abrieron un poco más, una sonrisa profunda y llena de asombro extendiéndose por su rostro. Los federales probablemente están registrando su apartamento en este momento, continuó Katrina con calma. Entrégalo a los oficiales corruptos del Distrito 18. Diles que lo procesen por los canales oficiales. Va a ir a la población general de la cárcel del condado de Cook. Cada interno en esa prisión trabaja para la organización ruso. Que sepan que es un soplón que le robó a la familia. Liam gritó, retrocediendo a rastras sobre el piso de mármol. No, no, por favor. Solo dispárenme. Por favor, Dios. Ruso, solo métenme una bala. No me manden ahí. La prisión federal era mala. La cárcel del condado de Cook, siendo un informante conocido de la mafia y un ladrón, era una pesadilla garantizada y agonizante de la cual Liam jamás despertaría. Era el karma más horrible y perfecto para un hombre que solo se preocupaba por su imagen impecable y su orgullo arrogante. Dwan comenzó a reír, un sonido oscuro, rico, retumbante, que resonó contra las paredes de mármol. Miró a Katrina como si ella hubiera colgado personalmente la luna y las estrellas en el cielo. Llévenlo al Distrito 18, ordenó Dwan a sus hombres, sus ojos sin apartarse de Katrina ni un segundo. Asegúrense de que el alcaide sepa exactamente quién es. Los guardaespaldas agarraron a Liam, que gritaba y se retorcía violentamente, por los brazos, arrastrándolo por el corredor de servicio trasero. Sus gritos desesperados se fueron desvaneciendo en la distancia, dejando el pasillo perfecta y pacíficamente en silencio. 6 meses después, el calor sofocante del verano de Chicago caía sobre la terraza privada y expansiva de la propiedad ruso. El aire olía a jazmín en flor y a la brisa salada y tenue que llegaba desde el lago Michigan. Katrina estaba sentada en un camastro de lino blanco y mullido, bajo la sombra de una pérgola imponente.
Iba vestida con una bata de seda blanca, sencilla e increíblemente transparente, que colgaba suelta sobre sus curvas pesadas y espectaculares. Debajo, no llevaba nada más que la luz dorada del sol que se filtraba por las tablillas de madera arriba. Sus muslos gruesos estaban acurrucados debajo de ella, y tecleaba con pereza en una laptop plateada que descansaba sobre su vientre mullido. La organización ruso nunca había sido más poderosa. Con Artur Moretti completamente en bancarrota y expulsado del Estado, y Liam Bradley cumpliendo una sentencia federal de 30 años, viviendo en terror agonizante y diario dentro de máxima seguridad, Katrina había reestructurado por completo la infraestructura financiera de la familia. Había disuelto las cuentas vulnerables en el extranjero, canalizando los miles de millones de dólares del dinero de la organización hacia desarrollos inmobiliarios, completamente legítimos e impenetrables por todo el Medio Oeste. El FBI había pasado meses tratando de rastrear el dinero que Katrina había movido, pero sus algoritmos eran fantasmas. Katrina había vuelto a Dwan Russo, efectivamente, intocable. Ella ya no era solo su directora financiera. Era la arquitecta de todo su imperio. Las pesadas puertas de vidrio de la terraza se deslizaron y Dwan salió. Acababa de volver de una reunión con el comisionado. Se había quitado el saco del traje, y llevaba solo una camisa negra de vestir desabotonada en el cuello. Las mangas remangadas revelaban sus antebrazos fuertemente tatuados. Se detuvo, recostándose contra el marco de la puerta, sus ojos ámbar completamente fijos en Katrina. Absorbió la vista de ella. El hinchazón suave y abundante de sus pechos bajo la seda transparente. La curva gloriosa y pesada de sus caderas. La belleza radiante, sin maquillaje, de su rostro. Sintió un dolor feroz y ardiente en el pecho. Un amor tan profundo y violento que casi lo paralizaba. «Me estás mirando fijamente, señor Russo», dijo Katrina, sin levantar la vista de su pantalla, una sonrisa juguetona y confiada tirando de sus labios. «Nunca voy a dejar de mirarte fijamente, señora Russo», respondió Dwan, su voz un ronroneo bajo y áspero. Caminó hasta el camastro, cerrando suavemente su laptop y dejándola a un lado sobre una mesa de vidrio cercana. Se subió al camastro junto a ella, su cuerpo enorme envolviendo por completo el cuerpo suave y mullido de Katrina. Katrina suspiró en pura satisfacción, envolviendo sus brazos gruesos alrededor de su cuello mientras Dwan enterraba el rostro entre su escote pesado, dejando besos ardientes y reverentes contra su piel suave. «La comisión entregó oficialmente los puertos del norte hoy», murmuró Dwan contra su piel. «Ni siquiera intentaron negociar. Saben que si me hacen enojar, tú vas a arruinar sus linajes enteros antes del almuerzo». Katrina se rió, pasando los dedos por su cabello oscuro y grueso. «Solo uso mis poderes para el mal cuando a alguien le falta el respeto a mi marido». Dwan se echó hacia atrás, enmarcando su rostro con sus manos grandes y callosas. Su expresión se puso mortalmente seria, despojando al mafioso despiadado para revelar al hombre que adoraba el suelo que ella pisaba. «Tú me salvaste la vida, Katrina», susurró Dwan con fiereza. «No solo mi imperio. Me salvaste a mí. Trajiste luz a un mundo que yo creía que solo era oscuridad. Eres la criatura más hermosa, brillante y magnífica que Dios jamás creó, y voy a pasar cada segundo del resto de mi vida demostrándotelo». Lágrimas de alegría profunda y abrumadora asomaron los ojos de Katrina. Pensó en los suéteres grises y holgados en los que solía esconderse. Pensó en los años que había pasado odiando su propio cuerpo, creyendo que no merecía amor, que no merecía respeto, que no merecía siquiera existir y ocupar espacio. Miró al hombre más peligroso de Chicago, un hombre que solo se inclinaba ante ella, y finalmente, verdaderamente, creyó la verdad. Ella era una obra maestra. «Lo sé», susurró Katrina de vuelta, el corazón lleno, jalando sus labios hacia los de ella. «Lo sé». Y mientras el sol dorado se ponía sobre el horizonte de Chicago, proyectando sombras largas y hermosas sobre la terraza, el fantasma invisible del departamento de contabilidad se desvaneció oficialmente en la historia, dejando atrás únicamente a la reina indiscutible y ferozmente amada de la organización. El viaje de Katrina, de una mujer acosada e invisible, escondiendo su figura curvy y hermosa, a la genio terrorífica y brillante, reina indiscutible de la mafia, es un testimonio de que el verdadero poder viene de aceptar exactamente quién eres. El karma nunca falla, y Liam aprendió por las malas que jamás hay que subestimar a una mujer brillante.
La venganza definitiva de Katrina satisfizo tu sed de justicia. Deja un comentario abajo con tu momento favorito, si amaste este drama mafioso, intenso y romántico. No olvides darle like a este vídeo. Comparte esta historia con tus amigos, y suscríbete para más historias emocionantes, llenas de karma.